En 14% disminuyeron las denuncias y autodenuncias también por ingresos irregulares en el país, según datos de la PDI. Son cifras que aún así alertan a las autoridades y parlamentarios de oposición, quienes han hablado de un bajo número de expulsiones y exigen también mayor seguridad en aeropuertos ante la denuncia de vuelos internacionales sin controles migratorios. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña para eso el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, buenos días, Carla. A ver, director, partamos con estas cifras, este 14% de disminución de las denuncias y autodenuncias. ¿Eso nos lleva a pensar que ha habido menos personas que han entrado de manera irregular a Chile o eso no lo podemos saber o ustedes tienen cifras diferentes en torno a la migración irregular? Sí, efectivamente las denuncias por ingreso irregular en el último año se han reducido en un 14,4%. Es un primer dato que es importante porque nos da cuenta del nivel de control que tiene la Policía de Investigaciones respecto de la gente que ha entrado en el pasado de manera irregular. Por otra parte, tenemos un dato que viene de la frontera, que es el dato in situ, el dato de las flagrancias, que es el dato que provee Carabineros y las Fuerzas Armadas cuando detectan a una persona ingresando irregularmente. Ese dato también muestra una baja respecto al año anterior del 37,7%. El año 2022, a esta fecha, habían en torno a 24.000 detecciones flagrantes de ingreso irregular. Eso ha bajado a un número de 15.000, o sea, se redujeron 11.000 las detecciones de flagrancias por ingreso irregular. Entonces, efectivamente, estamos en un escenario donde, con las medidas que ha tomado el gobierno, tenemos un mejor control de la frontera, particularmente el plan de infraestructura crítica que se ha implementado en toda la macrozona norte y otras medidas también que estamos implementando como el empadronamiento biométrico que ciertamente desincentivan el ingreso irregular y dan al Estado una mejor herramienta. ¿Y cómo se ha logrado esto, director? Porque recuerdo que cuando en el gobierno anterior se pusieron más exigencias para la migración regular, lo que pasó es que aumentó la migración irregular, porque en el fondo había que traer una autorización, una visa desde el consulado del país de origen, para muchos esto era inviable, y empezó a crecer de manera importantísima la migración irregular. Usted me dice que ahora las medidas que ha tomado el gobierno en torno al control de fronteras no está teniendo ese mismo efecto. En el fondo se ha logrado controlar mejor la frontera para que los pasos sean regulares, pero al mismo tiempo están en condiciones de asegurar que no ha aumentado la migración irregular. La migración irregular a Chile ha disminuido, ¿ya? Tenemos un remanente histórico, ¿ya?, de ingresos regulares en los últimos años que está en torno a las 200.000 personas. Eso es algo que, una información que hoy día tenemos, que no teníamos, dicho sea de paso, hasta hace poco tiempo atrás no teníamos completamente esa información y en razón del proceso de empadronamiento que hemos iniciado, podemos saber efectivamente cuántas personas hay de manera irregular en nuestro país, tenemos sus huellas, tenemos su fotografía, tenemos sus nombres, sabemos quiénes son, estamos en un proceso de registro que va a durar hasta final de año y eso nos va a permitir fortalecer las capacidades. Al mismo tiempo se han reducido los ingresos irregulares. La migración regular se ha mantenido respecto de del año anterior y la migración irregular se ha reducido. Y hay otro dato importante, Carla, que normalmente no se tiene en cuenta. Hoy día vemos en la frontera con Perú, en Chacayuta, que hay un número importante de personas que están volviendo a su país. Las personas que han ingresado irregularmente a Chile tienen que, si es que quieren salir regularmente, tienen que acercarse al Servicio Nacional de Migraciones a solicitar una autorización, ¿ya? Nosotros hemos firmado más de 10.000 autorizaciones entre el 2022 y el 2023 de personas que, habiendo ingresado irregularmente al país, buscan salir de manera regular. Entonces, si usted me pregunta, yo diría que vemos un flujo donde la migración se está ordenando, todavía tenemos un volumen importante de ingresos irregulares acumulados que nos estamos abordando también con esta medida del empadronamiento biométrico y hay también un flujo de personas que ingresaron irregularmente, que es bien significativo, en torno a 10.000 en el último año y medio, que se están yendo de Chile. Ese es el panorama completo. Hemos mejorado el control de la frontera y hemos mejorado el estándar de la política migratoria también. Director, me chocan las cifras y en el fondo no sé con cuál quedarme, cuál es la oficial, cuál es la definitiva. Me imagino que puede haber distintas cifras o distintas interpretaciones en torno a la misma. Porque mientras usted me dice que la migración irregular bajó este año,
Veo, por ejemplo, al Observatorio de la Migración Responsable, que entiendo que ahí está el exdirector del Servicio de Migraciones, Álvaro Belolio, pero ellos están diciendo que con la información de la PDI, 35.000 personas han entrado de forma irregular a Chile desde enero hasta agosto de este año y proyectan que más de 50.000 van a entrar de manera clandestina de acá a fin de año. Leo también cifras que entrega quien es hoy día el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, el diputado Andrés Longton, que ha pedido a la Policía de Investigaciones cifras y hablan de, en los últimos 20 meses, 88.000 personas que han entrado de forma clandestina a nuestro país. Entonces, ninguno de ellos dice que la migración ha bajado. Yo no sé si son cifras distintas, son interpretaciones distintas de esas cifras que entrega la PDI. ¿Cómo se explica? A ver, Carla, la cifra de denuncias por ingreso irregular es una. Es una cifra que entrega la Policía de Investigaciones, que nosotros transmitimos permanentemente también en nuestra página y está disponible a través de Transparencia. Es un dato oficial. Ya. Es el dato de denuncias por ingreso irregular. Ya. El año 2021, completo, de enero a diciembre, hubo 56.000 denuncias por ingreso irregular. Ya. Hay que considerar que esa gente no necesariamente entró ese año. Puede haber una persona que ingresó el año 2019 y se denunció o fue detectada el año 2020. Bueno, el año 2021, quiero decir, hubo 56.000 ingresos irregulares. El año 2022, el año pasado, hubo 53.000, bajó, ¿ya? No mucho, pero bajó, sigue siendo preocupante. Seguimos actuando en esta materia y a la fecha del año 2022 habían un 14% más de ingresos irregulares, de denuncias por ingreso irregular de las que hay hoy día. Vale decir, las denuncias por ingreso irregular han reducido respecto del año 2022 al año actual, a la fecha de hoy, en un 14,4%. Ese es el dato. Ese es el dato. Adicionalmente tenemos el dato que señalaba yo anteriormente de las flagrancias. Las flagrancias, que son las detecciones in situ que realiza Carabineros y las Fuerzas Armadas, toman a las personas y las entregan a la policía para iniciar el procedimiento sancionatorio, se han reducido también en un 37% respecto de la misma altura del año anterior. Entonces, la migración irregular, en todos los datos que están disponibles, muestra una reducción, ¿eh? Muestra una reducción que es significativa. Ya, ahora, ¿a qué podrá atender eso? ¿Hay menor interés para venir a Chile? ¿Ha sido disuasivo el que tengamos mayor control en la frontera? Alguien podría decir, bueno, a lo mejor hay menos gente denunciándose o autodenunciándose. También podría ser, porque aquí estamos hablando de un delito clandestino, entonces tampoco es que tengamos, me imagino, el panorama tan completo respecto de lo que está pasando de manera clandestina. Pero ¿cuál es el diagnóstico de ustedes como gobierno? ¿Por qué estaría entonces menos gente tratando de entrar a nuestro país? Yo le diría que la decisión del gobierno de implementar medidas claras en materia de control migratorio, de mejor gestión de la frontera, como es la infraestructura crítica, ha tenido un impacto significativo, ¿ya? Es decir, la claridad respecto de los mensajes que se le ha transmitido a la población migrante en cuanto a la implementación de la Ley de Extranjería y Migración también ha sido clara. O sea, aquí la migración irregular no está admitida, ¿ya? Es sancionable, se va a sancionar, se inician procedimientos de expulsión y la gente lo sabe. Por otro lado, habrá evidentemente que evaluaciones que realizan las mismas personas. Como le decía yo, ya hay más de 10.000 autorizaciones de salida a personas que han ingresado regularmente, que evidentemente no encontraron lo que venían a buscar a este país y simplemente se están empezando a ir. La mayoría de ellas, dicho sea de paso, son personas venezolanas. Seguimos teniendo un problema. La gestión de la frontera y la política migratoria son medidas muy importantes, muy significativas que requieren implementarse en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Y hemos avanzado, ¿ya? Todavía tenemos un volumen de ingresos irregulares que estamos combatiendo, creemos que estamos por el buen camino y que en el futuro inmediato va a seguir reduciéndose. Y algo muy importante, Carla, hoy tenemos más y mejor información. ¿Ah? Nosotros heredamos un país sin control de frontera, prácticamente hoy día tenemos un mejor control de frontera y heredamos también una migración en gran parte, una parte de la migración de la cual no teníamos información. Hoy día estamos llevando un proceso de empadronamiento biométrico de personas y tenemos 75.000 personas ya empadronadas en 2 meses y medio de trabajo, 75.000 personas con huella, rostro, nombre, que sabemos quiénes son
¿Y dónde están? Es un proceso que vamos a extender hasta final de año porque nos interesa que el Estado tenga unas mejores herramientas para regular de mejor manera la migración. Ya, me imagino que eso es súper importante porque en el fondo se le puede seguir el rastro a ese migrante que entra y se puede saber quiénes son. Hoy día incluso no quiero que se entienda que estoy haciendo el nexo, criminalizando toda la migración con el tema del delito, pero cuando hay delitos cometidos por un migrante, muchas veces lo que dicen las policías es que no tienen forma de comprobar esa identidad, que en el fondo esa persona dice que se llama de tal manera y hay que creerle, tratar de contrastar datos que tampoco entiendo, director, están tan compartidos con los países fronterizos. Yo no sé cuánto ha avanzado, además de tener este registro biométrico, de tratar de que las personas entren de manera regular, cuánto ha avanzado la colaboración con los países fronterizos. Sí, ha avanzado. Nosotros, en primer lugar, Carla, efectivamente, hoy día tenemos una herramienta que es clave, un paso que es importante, que es el empadronamiento biométrico, que es una base de datos nueva, que nosotros vamos a contrastar con la base de datos del registro civil, que aquellas personas que, digamos, ya no van a poder cambiar su identidad porque su nombre va a estar asociado a una cara y a 10 huellas dactilares. Claro. Entonces, va a ser ese su nombre de aquí en adelante. Y es algo que no teníamos, es algo que el Estado, de lo cual el Estado nos había hecho cargo. Con Bolivia, su secretario Monsalve, también la ministra de Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores están llevando adelante una agenda que ha sido bien significativa y que ha tenido resultados en acuerdo de combate contra el crimen organizado, en acuerdo para facilitar la regularidad de personas bolivianas que vienen a trabajar en el agro, que normalmente en los meses de verano se detectan buses con personas bolivianas que han ingresado irregularmente. Bueno, se llegó a un acuerdo para facilitar que eso no ocurra. Se llegó a un acuerdo contra la trata de personas. Se llegó a un acuerdo también con Bolivia a propósito de generar controles fronterizos coordinados. Vale decir, se está avanzando de manera significativa con la contraparte boliviana y con el caso de Perú también. Tenemos las dificultades que se presentan en la frontera con Perú, como las que se vieron en abril del año pasado, se resolvieron con diálogo, se resolvieron con coordinación, se resolvieron con buena disposición de ambas partes. Respecto a Venezuela, sí. ¿Se ha traducido en poder hacer más reconducciones, que era una de las críticas también? Porque lo que entendíamos era que se trataba de reconducir a las personas y finalmente el migrante quedaba en tierra de nadie porque tampoco en el país de origen lo acogían o en el país por el que había atravesado previamente. ¿Eso hoy día cómo está funcionando, director? Sí, se han producido 4.800 reconducciones en lo que va de año. ¿ya? La mayoría de ellas se producen, bueno, evidentemente en Chacayuta y Colchane, son las dos fronteras. Han aumentado las reconducciones con Perú y con Bolivia se mantiene. La dificultad que tenemos ahí, que es algo que está puesto en la mesa de conversación con Bolivia, es que la autoridad boliviana, la policía boliviana, no recibe reconducidos que no sean bolivianos. Recibe reconducidos bolivianos. Hoy día se reconduce por Bolivia o hacia Bolivia a personas bolivianas que hubiesen ingresado regularmente. Pero la autoridad boliviana aún no reconoce digamos, a las reconducciones de otras nacionalidades. Entonces estamos avanzando en esa línea. ¿Sí? Si hay un venezolano, por ejemplo, que ha sido uno de los flujos migratorios importantes, que entra por Bolivia a nuestro país y es reconducido, Bolivia dice no, ¿y qué pasa ahí? La policía, lo que ocurre en la frontera es que Carabineros o las Fuerzas Armadas se lo entregan a la Policía de Investigaciones, ¿Ya? La Policía de Investigaciones le inicia el parte policial, ahora con la modificación legal va a poder iniciar inmediatamente el procedimiento de expulsión. Vale decir, la persona no es reconducida, pero se le inicia el procedimiento de expulsión de manera inmediata cuando está ingresando irregularmente. ¿Y qué tan efectivos son los procesos de expulsión? Porque usted me decía, y de hecho lo tengo aquí en los datos oficiales del servicio, digamos, que dice que hay 6.656 procesos de expulsión que se han cursado durante este 2023, pero ¿cuántos de estos finalmente se expulsan? No sé si es así la cifra, pero según lo que leo sobre lo que ha entregado la PDI, han sido 218 las personas expulsadas, entiendo que esto es entre el 2022 y 2023, entonces para la cantidad de procesos que se inician, ¿son bajas la cantidad de expulsiones que efectivamente se concretan o no es así? Sí, veamos los datos. El año 2020 se expulsaron 1.470 personas. Ya. El año 2021 se expulsaron 913 personas. El año 2022, el año pasado, se expulsaron 1.070 personas. En lo que va de año van expulsadas 620 personas judiciales y administrativas. Vale decir, los procedimientos de expulsión del Estado de Chile
se han mantenido relativamente estables en los distintos años, número arriba, número abajo. Hoy día llevamos 190 expulsiones administrativas y poco más de 400 expulsiones judiciales. Estos son procedimientos que realiza el Servicio Nacional de Migraciones junto con la Policía de Investigaciones, que es quien materializa la expulsión propiamente tal. Nosotros estamos encargados de toda la logística, comprar los pasajes, etcétera. Es importante señalar, Carla, también que hemos aprobado por iniciativa del gobierno 2 proyectos de ley que van a facilitar los procedimientos de expulsión. ¿Hacia dónde apuntamos? A mejorar las capacidades del Estado para poder materializar de manera más ágil los procesos de expulsión cuando hay mérito para realizarlo. Y aquí yo quisiera señalar un punto. Hoy día hay en el Congreso Nacional un proyecto de ley para permitir la expulsión de personas que son condenadas por microtráfico, puesto que la oposición se ha opuesto, ¿ya?, a que ese proyecto para expulsar gente que está condenada por tráfico de drogas pueda seguir adelante. Entonces tenemos un problema en las cárceles del norte de gente que es condenada por delitos de narcotráfico, por la ley 20.000, y no las podemos expulsar porque la ley no lo permite. Lo que ha propuesto el gobierno es que eso pueda ocurrir porque necesitamos expulsar a esas personas del país. Ya, ¿y cuáles son entonces la cantidad de expulsiones pendientes al día de hoy? Porque en marzo pasado hablábamos de 20.000 expulsiones pendientes. Hoy día, ¿cuál es el déficit? Sí, está en torno a esa cifra, estamos haciendo un trabajo en una mesa con la Policía de Investigaciones de depurar, porque yo les señalaba antes que hemos autorizado nosotros 10.000 personas con ingreso irregular. ¿Ya? Estamos haciendo el cruce, ¿no es cierto? Estamos viendo cuántas de esas personas tenían orden de expulsión vigente. Entonces, la cifra se está ajustando, pero ese es un déficit de la última década. Sí, no, o sea, hay harto durante de entre el año 2010 y el 2023 es que se emitieron ese volumen de decretos. Lo que hay que ver ahora es qué pasó con esos decretos de expulsión. Estamos en esta mesa de trabajo con la PDI viendo si es que hay efectivamente autorización de salida, si es que las personas se han ido voluntariamente. En fin, entonces estamos ajustando la cifra, pero efectivamente los decretos de expulsión que ha metido el Servicio Nacional de Migración, estos 6.000 inicio de procedimiento, están en proceso y con estas mejoras esperamos que se concreten de manera ágil y rápida en los próximos meses. Director, perdón, pero ahí, ¿cuáles son como las trabas? A ver, en el fondo se le da la posibilidad a las personas que son expulsadas de irse voluntariamente. Me imagino que eso es bien difícil. Por eso se han tenido que contratar estos vuelos, se ha repatriado personas, etcétera. No sé si también depende de la voluntad de los otros países para que esas expulsiones procedan y se puedan ir a otros lugares y vuelvan a ser recibidos estos migrantes. ¿Dónde está como el nudo crítico de este déficit que se ha ido acumulando en materia de expulsiones pendientes? Sí, hay varios aspectos que estamos abordando. Uno es que, bueno, el proceso de expulsión, cuando el Servicio Nacional de Migración emite una orden de expulsión, esa persona que es expulsada puede presentar descargos, recursos judiciales, etcétera, porque puede ser que esté en causal de expulsión por ingreso irregular, pero puede ser que tenga al mismo tiempo hijos o hijas chilenos. Entonces, eso normalmente implica un recurso en tribunal. Entonces, el proceso de expulsión, cuando se dictamina, es un proceso que, digamos, se implementa y se echan a andar una serie de procedimientos vinculados al debido proceso. Por otra parte, es importante señalar que la recepción de los países de origen es fundamental. Hoy día, efectivamente, tenemos una dificultad en el caso de la autoridad venezolana que no permite el aterrizaje de los vuelos de la Fuerza Aérea, ¿ya? Y tenemos un volumen importante de personas venezolanas que tenemos que expulsarlas con compra de pasajes individuales. O sea, tiene que ir una persona con 2 escoltas de la PDI y llevarlo al país de origen en vuelos comerciales. Entonces tenemos que avanzar y eso tiene muchos más costos para el Estado de Chile. Nosotros hemos gastado en el Servicio Nacional de Migraciones casi 2.000 millones en lo que va de año, casi 2.000 millones de pesos solo en expulsión. Entonces es importante avanzar en estas mayores capacidades porque van a ser más eficientes también los procesos. Ya, se lo pregunto también a la luz de lo que está haciendo la discusión en el Consejo Constitucional, donde se está aprobando precisamente, vamos a ver lo que dice la ciudadanía, pero la idea de la expulsión inmediata para personas que cometen delitos en nuestro país, incluso que eventualmente pudieran estar irregulares. Ahora, más allá de que eso, hay una línea, ¿no?, de cuestionamiento que dice que eso puede chocar con tratados internacionales. También yo me pregunto en la práctica si es posible, si es que hoy día tenemos procesos de expulsión que no se logran concretar porque hay estos nudos críticos. Se podría, si es que dice en nuestra Constitución, si es que esto se aprobara, que está garantizada la expulsión inmediata, ¿llevar a la práctica?
Claro, lo que establece esa propuesta entiendo que refiere a la ley. Y la ley establece, por ejemplo, 5 días de detención para las personas para que, por ejemplo, si una persona tiene causal de expulsión y vive en Magallanes o en Aysén, evidentemente que tener un plazo muy corto es contraproducente. Entonces, por eso hemos ampliado el plazo de detención para el traslado interno de las personas. Entonces, toda la logística de la expulsión, evidentemente que siempre se pone en marcha con la mayor premura posible. Es decir, a la Policía de Investigaciones, evidentemente que no le interesa demorar una expulsión. Al Servicio Nacional de Migración, evidentemente que no le interesa demorar una expulsión. Cuando es judicial, los tribunales de justicia establecen un plazo que se tiene que cumplir para la materialización de esa expulsión. Entonces, lo que se establece, la verdad, en esta reforma propuesta a la Constitución es algo que hoy día ocurre. Hoy día ocurre que las expulsiones se dan en el mayor breve plazo posible, pero tienen una logística y tienen una serie de situaciones que hay que ir mejorando para que este plazo se pueda ir acortando. Bien, pues le queremos agradecer por haber conversado con nosotros, a quien es hoy día el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller. Que le vaya muy bien, director. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Nos gracias, vemos. igualmente. Ahora,